Si eres fan de los desafíos intensos, las historias profundas y los combates memorables, este video es para ti. Hoy te traigo 10 Souls-like que son imperdibles y definitivamente debes probar. Desde mundos oscuros y atmosféricos hasta mecánicas de combate que pondrán a prueba tu habilidad. Cada uno de estos juegos te hará sentir el verdadero desafío y la satisfacción de superar lo imposible. Así que acomódense, siéntense como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. En el número 1 tenemos a Perennial Order. Es un Souls-like en 2D con un estilo artístico dibujado a mano que se destaca por su atmósfera oscura y melancólica. En este juego explorarás un mundo sombrío inspirado en la naturaleza, enfrentándote a jefes desafiantes y aterradores que representan ciclos de vida y muerte. Con un enfoque en el combate táctico y la narrativa ambiental, Perennial Order te desafía a descubrir sus secretos mientras luchas por sobrevivir solo o en cooperativo en un entorno hostil lleno de misterio y belleza inquietante. Perfecto para quienes buscan una experiencia desafiante y visualmente cautivadora. En el número 2 tenemos a Flintlock The Siege of Dawn. Es un juego de rol de acción y mundo abierto que mezcla combate visceral con exploración en un universo fantástico y sombrío. Una joven guerrera con una misión personal de venganza contra los dioses que han regresado para traer el caos al mundo. Junto a su compañero mágico, Enki, un extraño zorro con habilidades místicas, Nor se enfrenta a hordas de enemigos sobrenaturales y descubre un mundo lleno de secretos. El juego combina armas de fuego, magia y combates cuerpo a cuerpo en batallas dinámicas mientras exploras vastos paisajes, desde desiertos desolados hasta ciudades sitiadas. Flintlock promete una experiencia desafiante y emocionante para los amantes de los Souls-like y los juegos de acción. Pasando al número 3 tenemos a Steel Rising. Es un Souls-like ambientado en una versión alternativa de la Revolución Francesa, donde París está bajo el control de un ejército de autómatas creado por el tiránico rey Luis XVI. Tomaremos el papel de Aegis, un autómata con habilidades únicas diseñado para proteger a la reina María Antonieta y detener el reinado del terror. El juego combina combates desafiantes con un sistema de progresión y personalización, mientras exploras una ciudad llena de misterios y cadencia, enfrentándose a imponentes enemigos mecánicos. Con su estética steampunk y narrativa intrigante, Steel Rising ofrece una experiencia innovadora para los fans del género de Souls-like. Llegando al número 4 tenemos a Another Craft Treasure. Es un Souls-like colorido y peculiar que te lleva a un mundo submarino lleno de encanto y peligros. Interpretas a Krill, un cangrejo ermitaño que debe embarcarse en una aventura para recuperar su caparazón perdido. En su lugar, Krill utiliza objetos cotidianos como latas o lapas para protegerse, mientras lucha contra criaturas marinas hostiles y explora un océano repleto de secretos. El juego combina combates desafiantes con un toque humorístico, todo dentro de un entorno vibrante y creativo que satiriza problemas ambientales como la contaminación. Another Craft Treasure es una experiencia fresca e inesperada para los fans del Souls-like. Pasando al número 5 tenemos a Enotria The Last Song. Es un Souls-like ambientado en un mundo inspirado en el folclore y la cultura del Mediterráneo, lleno de color y misterio. Deberás adentrarte en una tierra que alguna vez fue vibrante, pero ahora está atrapada en una ilusión perpetua, donde el pasado y la belleza superficial ocultan un profundo mal. Como el protagonista, deberás desentrañar los secretos de este mundo y usar el poder de la canción, una habilidad única que altera la realidad a tu favor. Con combates tácticos y desafiantes, personalización de habilidades y un enfoque en la exploración, Enotria The Last Song ofrece una experiencia que mezcla el desafío clásico de los Souls-like con una narrativa rica y un entorno visualmente impresionante. En el número 6 tenemos a Lies of P. Es un Souls-like oscuro inspirado por el clásico cuento de Pinocho, pero con un giro sombrío y steampunk. Tomaremos el papel de P, un autómata en busca de su creador, mientras recorre la decadente ciudad de Krat, infestada de enemigos mecánicos y secretos inquietantes. En este mundo cruel, P debe luchar para descubrir la verdad, enfrentándose a enemigos implacables y tomando decisiones morales que afectan la historia. El sistema de combate desafiante y personalizable, junto con la intriga narrativa sobre mentiras y humanidad, hacen de Lies of P una experiencia inolvidable para los amantes del género Souls-like. Por el número 7 tenemos a Black Myth Wukong.
Es un Souls-like épico que se basa en el clásico chino Viaje al Oeste. Deberemos tomar el papel de la encarnación del Rey Mono, Sun Wukong, un héroe legendario con habilidades sobrenaturales que debe enfrentarse a imponentes enemigos y resolver los misterios de un mundo inspirado en la mitología y el folclore chino. Con un combate dinámico que combina artes marciales, transformaciones mágicas y el uso de su icónico bastón, nuestro protagonista se enfrenta a criaturas fantásticas y dioses en un viaje lleno de desafíos. Destacando por su deslumbrante apartado visual y una narrativa rica, Black Myth Wukong promete una experiencia innovadora y desafiante. En el número 8 tenemos a Sekiro Shadows Die Twice. Es un juego de acción y aventura desarrollado por From Software. Ambientado en una versión ficticia de Japón durante el periodo Sengoku, controlaremos a un shinobi que busca vengarse de un señor feudal que le ha arrebatado su maestro y su honor. Equipado con una espada y una variedad de herramientas shinobi, mientras se enfrenta a enemigos mortales, monstruos y jefes desafiantes en un mundo lleno de intriga, traiciones y mitología japonesa. El juego destaca por su sistema de combate preciso, que enfatiza el uso de parries, contraataques y habilidades especiales. A diferencia de otros títulos de Souls-like, Sekiro introduce mecánicas de sigilo y exploración vertical, lo que nos permite abordar los desafíos de manera más estratégica. Llegando al número 9 tenemos a Hellpoint. Es un Souls-like de ciencia ficción y horror, ambientada en una estación espacial llamada Irid Novo, que orbita alrededor de un agujero negro. Después de un experimento fallido, la estación queda infestada por criaturas grotescas y horrores cósmicos, mientras la realidad misma comienza a desmoronarse. Asumiremos el papel de un ser en busca de respuestas, explorando las oscuras y desoladas instalaciones mientras se enfrentan a peligrosos enemigos y desentrañan los secretos detrás de la caída de la estación. El juego combina un combate desafiante con una narrativa que fusiona ciencia ficción, horror y temas cósmicos. A medida que avanzas deberás mejorar sus habilidades, enfrentarse a jefes poderosos y explorar el mundo interconectado del juego, todo mientras intentan sobrevivir en un entorno implacable y siniestro. Lo mejor de este videojuego es que cuenta con un modo multijugador local, lo que podrás disfrutar la historia con alguien a pantalla dividida. Finalmente en el número 10 tenemos a The Surge. Es un juego de rol de acción ambientado en un futuro distópico donde la humanidad ha sufrido un colapso debido a la sobreexplotación de recursos y el descontrol de la tecnología. Jugaremos como Warren, un hombre con discapacidades físicas que al unirse a una corporación llamada Creo, se somete a un tratamiento experimental para recuperar su movilidad. Sin embargo, un fallo catastrófico en el proceso lo deja atrapado en un complejo industrial lleno de criaturas mecánicas y autómatas descontrolados. El juego presenta un sistema de combate táctico y desafiante donde podrás apuntar y desmembrar partes específica de los enemigos para obtener recursos y mejorar tu equipo. The Surge destaca por su atmósfera sombría, un mundo interconectado y un enfoque en la progresión a través de la mejora del personaje y el uso de tecnología avanzada. Con mecánicas de Souls-like, el juego pone a prueba tu paciencia y habilidad, mientras exploras temas de tecnología, corporaciones y supervivencia en un mundo devastado. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Si te ha gustado el video no te olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido de este tipo. ¿Cuál de estos juegos vas a probar primero? Déjame tu respuesta en los comentarios y comparte este video con tus amigos para que ellos también se unan al red. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.